El parámetro es el dato anterior, por ejemplo, y Sí. el estadístico es el resultado actual. Que voy a obtener. Entonces, Sí, después de ese estadístico se va a volver parámetro para la próxima prueba, ¿no? exacto, exacto. Okay. El estadístico que yo obtenga ahorita, si yo quiero o alguien más quiere hacer un estudio posterior, le va a servir como parámetro para poder comparar. Entonces, el estadístico se vuelve parámetro posteriormente. Para estudios, exacto, para estudios posteriores, así es. Ok. ¿Alguna otra duda? Y el del error muestral. El error muestral es... Dime. No, el nivel de confianza. Ya lo vi. Eso nos va a mostrar igual cómo se sacan. Sí, esto se determina, estas dos cosas, ahorita les muestro como que un rango, ¿no? Pero casi siempre hay como que valores predeterminados. De nivel de confianza, puedo utilizar nada más estos tres, no hay de otra. O 90, o 95, o 99. Ya el investigador decide qué nivel utilizar. A lo mejor voy a hacer este estudio y voy a utilizar el 95%. A lo mejor viene otra persona y hace el mismo estudio, pero él lo quiere hacer con un 99%. Ya es dependiendo de lo que quiere el investigador. Ok, gracias. De nada. Y bueno, para eso, vamos a ver unas fórmulas. Antes de que sepamos cuál de estas fórmulas a utilizar, primero yo debo de determinar cuál es la variable o qué tipo de variable es la que estoy utilizando o la que quiero estudiar. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero hacer un estudio y mi objetivo es conocer los valores de glucosa de los adultos de 20 a 30 años. Ese es el objetivo. La variable que yo voy a estudiar o la característica son los valores de glucosa. Ajá. Por lo tanto, el tipo de variable es cuantitativa porque a mí me interesa conocer cuántos miligramos por decilitro tiene de glucosa esa persona. Voy a tener 100, 70, 80, 90, 120, 75, etc. Por eso es cuantitativo. Si es esa el tipo de variable que voy a utilizar, estas son las fórmulas, que a su vez también las puedo dividir en dos tipos. Uno es si yo conozco cuántas personas hay en la población, utilizo esta de población finita. Por ejemplo, quiero conocer igual, ese es mi objetivo, conocer los valores de glucosa de adultos de 20 a 30 años de Mérida. Y yo sé, me voy al INEGI o me voy a alguna encuesta previa, yo sé que en Mérida hay 28,500 personas adultas de 20 a 30 años. Conozco cuántas personas hay, ¿sale? Si conozco cuántas hay, entonces utilizo esta forma. Si yo no tuviera este dato, vamos a suponer que no existe, en la INEGI no tengo cuántas personas hay de ese rango en específico de edad, me dice de adultos, pero no me dice exactamente de ese rango. Si no tengo el valor exacto, puedo también sacar un muestreo, pero utilizaría esta fórmula que es infinita. ¿Sale? Entonces, para que yo pueda saber cuál fórmula, necesito hacerme dos preguntas. Primero, ¿qué tipo de variable tengo? ¿Es cuantitativa? Ok, voy a utilizar esto. Segundo, ¿conozco cuántas personas hay o no? Si mi respuesta es sí, conozco, es finita. Si mi respuesta es no, no conozco, entonces es infinita. Y estas son las fórmulas. Las dos son muy similares, lo único que cambia es esto. Acuérdense que n minúscula, cuando hablábamos de la fórmula de varianza y media, n minúscula significaba el número de personas de la muestra. Es el número que yo quiero calcular. Cuando tenemos n mayúscula, es el número de personas de la población. Este simbolito de Z significa el nivel de confianza.
Es lo que les dije de 90, 95 o 99%. Esto significa. Este simbolito recuerdo que me lo habían mencionado la última clase, que habían encontrado ustedes fórmulas en varianza en donde aparecía este simbolito. Creo que me lo había mencionado, no me acuerdo si Brian o Rodrigo. Este simbolito que les dije, ¿qué significaba la última clase? Porque creo que sí me lo habían mencionado. ¿Se acuerdan o no? Ese creo que era el, ahí, ¿cómo se le dice? Como la unión de todo al cuadrado, o algo así. Era Más o el sigma, menos. no era el sigma. Ajá, sí. Y el sigma era suma o, sí era La suma. teoría de todo. Suma de Pero la, todos los, pero la de toda la sigma cuando muestra, ¿no? les... O sea, de cada... No, la sigma cuando la tengo mayúscula significa sumatoria. Acuérdense que también en el alfabeto griego tienen las letras en mayúscula y en minúscula y los símbolos son diferentes. Ajá. Entonces, sigma cuando es mayúscula, como una Z, significa sumatoria. Este también es un símbolo de sigma, pero es en minúscula. Cuando es así, me indica la varianza de la población. Eso me quiere decir ese simbolito. Ajá. Nosotros, ¿cómo representábamos cuando hacíamos las pruebas estadísticas? Varianza. Con el sigma grande, en mayúscula. No, sigma grande dije que es sumatoria. A la varianza con... S al cuadrado. S al cuadrado, exacto. Todos los ejercicios que veíamos y que nos hablaban de varianza, y chequen en sus ejercicios en las otras diapositivas, lo representábamos con una S al cuadrado. Cuando es S al cuadrado también me indica varianza, pero es varianza de la muestra. Esa es la única diferencia de esos símbolos. Ambos son varianzas, pero si es S al cuadrado es de la muestra y si es este sigma al cuadrado significa varianza de la población. ¿Ok? Este simbolito de D significa el error muestral, que les dije que es como la medida de la variabilidad que yo puedo tener. Entonces, vamos a ver el ejercicio para ir desglosando esta fórmula. Y aquí se los estoy poniendo para que no se me confundan. Esta, les dije que este sigma chiquito significa varianza pero de la población y ese es varianza de la muestra. Siempre lo van a ver así en todas las fórmulas que ustedes tengan. Entonces vamos a poner este ejercicio. Tengo el objetivo que les dije, conocer los valores de glucosa en los adultos de 20 a 30 años. Ya dije que mi variable es valores de glucosa, que es cuantitativo. Y vamos a suponer que yo sé cuántas personas adultas de 20 a 30 años hay en Mérida. Yo ya sé que hay 28.500. Como sé, entonces la fórmula que voy a utilizar es la finita, que es esta. Por eso la puse acá. Tengo en estudios previos, vamos a suponer que en el 2019 se hizo un estudio sobre los niveles de glucosa y se encontró que la varianza de esos niveles de glucosa fue de 23.5. Este es mi parámetro. Es el valor previo que ya se calculó en estudios anteriores. Es como que mi antecedente. ¿De dónde lo obtengo? Pues de revisión bibliográfica. Por eso es importante, antes de hacer un estudio, tener fuentes previas para saber qué se ha hecho y tener un punto de comparación. Suponiendo que quiero hacer esto, yo ya dije que quiero hacerlo con un 95% de confianza, yo me lo estoy estableciendo, y me voy a poner un error muestral de 0.5. Aquí el error muestral puede variar entre 0 y 1. Es lo que yo me permito. Yo como investigador decido, no, pues quiero un error de 0.6 o quiero un error de 0.5 o de 0.2.
Obviamente, mientras más grande, mientras más cercano a 1 sea, pues el error es mayor. Mientras más cercano a 0, pues mi error es más pequeñito. Ya depende mucho del investigador. Ok, ya que tengo estos datos, vamos a irlos desglosando para que podamos sustituir la fórmula. N mayúscula les dije que es el número de personas o el tamaño de la población. ¿Cuántas personas tengo o conozco que hay de 20 a 30 años? 28.500. 28.500. Mi varianza o mi parámetro previo, ¿cuánto es? 23.5. 23.5. ¿Cuánto es mi error muestral? 5%. 0.5. Mi error muestral es de 0.5. Ajá. Ahora, cuando lleguemos al nivel de confianza, aquí igual me están diciendo, tengo un 95% de confianza. Sin embargo, cuando hacemos estas fórmulas, les voy a pedir que se aprendan esta tablita. Esta tablita se refiere a el nivel de confianza, son valores ya estandarizados y que utilizan esta tabla que se llama tabla de Z, que de todas maneras se las muestro más claramente la siguiente semana para que sepan de dónde proviene ese valor. Pero son valores matemáticos ya estandarizados y que solamente vamos a sustituir. Si estoy utilizando un 95% de confianza, entonces aquí donde dice Z, lo que yo voy a sustituir va a ser 1.96. Si yo quiero que sea de 99%, entonces aquí en Z yo sustituiría 2.58. Son esos dos valorcitos que nada más quiero que se aprendan. Entonces, como aquí estoy trabajando con 95%, ¿qué valor entonces voy a sustituir aquí en Z? 1.96. 1.96. Ya que tengo mis valores ya acomodados, entonces paso a resolver la fórmula. Acuérdense que cuando tengo estos valores que no hay ningún signo entre ellos, la operación ¿cuál es? Multiplicación. Si aquí no me dice ni más, ni menos, ni división, automáticamente es multiplicación. ¿Sale? Entonces, ¿qué me dice? Que todos estos valores los tengo que multiplicar. Entonces, vamos a sustituirlos. ¿Cuánto dijimos que es N mayúscula? 28.500. 28.500. Esto lo voy a multiplicar por Z. ¿Cuánto dijimos que iba a ser Z o mi nivel de confianza? 1.96. 1.96, pero fíjense que está elevado al cuadrado. Entonces va a ser 1.96 al cuadrado. Lo que me dé lo voy a multiplicar por la varianza. Aquí la varianza no la elevamos al cuadrado. Acuérdense, así como está el simbolito, así tal cual la sustituyo. ¿Cuánto dijimos que es nuestra varianza? 23.5. 23.5. ¿Esa es de la varianza, es varianza de la muestra o de la población? De la población. De la población. Ah. Y esta que puso aquí, varianza de la muestra, ¿no? Es de la Es nada anterior. más, lo que pasa, nada más quiero simbolizar esto. Nada más quiero resaltar que el símbolo es diferente. Es todo. Ah, ok. Nada más. Este es del anterior que usamos. Esta, exacto, es de la población. Okay, eso es la parte de arriba. Entonces, en la parte de abajo igual sustituimos. ¿Cuánto nos da nuestro error muestral? 0.5. 0.5. Ajá. Esto también lo voy a multiplicar por el número de personas de mi población menos 1. ¿Cuánto sería? 28.500 menos 1. Ajá.
¿Cuánto sería? Vamos a ponerlo de una vez. 18.499. 499. Exacto. Esto lo voy a sumar con esto de aquí, que es lo mismo de acá. 1.96 al cuadrado por 23.5. ¿Hasta aquí alguna duda? Ese Pues vamos. 1.96 que dice al cuadrado, ¿verdad? Sí, por eso se los estoy poniendo aquí otra vez. 1.96 por 1.96 es lo mismo. Okay. Entonces vamos a sustituir, o más bien vamos a realizar las operaciones. Vamos a elevar primero al cuadrado 1.96 al cuadrado. ¿Cuánto les da? $3.84. Ajá, eso multiplíquenlo por 23.5. $90.27. Y por último, multiplíquenlo por 28.500. $2.572.911.6. Es la multiplicación de todos los valores de arriba. ¿Ok? Y luego abajo. Hay un 1 de más, maestra. 572.000. Bueno, eso Sí, me dio a mí. Sí, 572.911. Ahí está. Okay. Y ahora abajo, primero vamos a hacer esta multiplicación. 0.5 por 28.499. Maestra, si en la fórmula tiene el error muestral elevado al cuadrado, ¿no se eleva, se queda así? Sí, tienes toda la razón, se nos olvidó. Es 0.5 al cuadrado. Ahora sí, 0.5 primero lo elevamos al cuadrado y después lo multiplicamos. ¿Cuánto? Da lo mismo, 28.499. No, ¿Sí? 0.5 al cuadrado y luego lo multiplicas. Sí. Tú lo Da sumas. 7.124.75. 124 puntos. 7.124.75. Ok. Y después hacemos esta operación. 1.96 al cuadrado por la varianza. 90.27. Ok. Después vamos a... Lo de arriba vamos a dejarlo igual, 2.572.911.6. Y abajo hay que sumar. ¿Cuánto les da la sumatoria de estos dos? 7.215.02. Okay. Y ya por último hacemos la división de estos dos valores. Dividimos esto entre esto. ¿Cuánto les da? 356.
Ujú. Punto 60. Punto 6 me da. Ajá, punto 6. Ajá. Ok. ¿Este valor qué significa? Significa el número de personas que yo necesito encuestar para poder conocer los valores de glucosa. Es decir, son 300, vamos a redondearlo, ¿no? Porque tampoco podemos tener, o sea, no podemos evaluar a 356.6 personas. Tienen que ser números enteros. Entonces vamos a redondearlo a 357 personas para el estudio. Ujú. Esta es mi respuesta. Si yo nuevamente, como les digo, quiero hacer este estudio para conocer el nivel de glucosa de las personas, de estas 28.500 que ya sé que existen, solamente necesitaría evaluar a 357 como mínimo. Si tengo más, 500, 600, pues ya es ganancia. Y obviamente va a ser mucho más exacto mi estudio. Pero si tengo menos de esta cantidad, no puedo decir que tenga yo, o sea, que mis datos sean totalmente confiables. ¿Por qué? Porque a esta cantidad yo tengo un 95% de confianza y tengo este 0.5 de error. Si es menor, entonces voy a tener menor nivel de confianza y mayor error. Por eso es lo mínimo que yo necesito para el estudio. Ujú. ¿Dudas hasta acá? Bueno, ok. Como les dije, ¿qué pasa si yo no tengo este dato? Que en la mayoría de los casos sucede. No sé cuántas personas hay en mi población. Dime. En el primero de n, primero saco al cuadrado 1.96, ¿verdad? Sí, ¿aquí? En el primero de arriba. ¿Aquí? Ajá. Sí, primero lo elevas al cuadrado. 3.84. Luego lo multiplico. Ajá. Por multiplico 23. por 23. Y luego por 28.500. Ok. Ajá. Si quieres, para que se les haga más fácil, pueden primero multiplicar esto. 1.96 al cuadrado les da 3.84, ¿no? Ajá. 28 Sacan por 3.84. Ajá. Por 23.5. 23.5. Es que me dio otro resultado. Uh-huh. También depende cuántos decimales hayas agarrado. ¿Qué resultado te daba al principio? Puse 28.500 por 3.84 por 23.5. Ajá. 2.571.840. Uh-huh. Sí, está bien, porque porque agarramos nada más dos decimales. Uh-huh. Si nosotros lo multiplicamos estos dos, así tal cual. 3.8. Ajá. Okay. Sí. O sea, si tú multiplicas por el número de decimales, pero está bien. Cuando tú hagas exacto. Cuando tú hagas la división, te va a dar básicamente el mismo valor. Okay. Sí, ya está. Ok. Entonces, en casos en donde yo no conozco cuántas personas saque, como les digo, es lo más común, puedo yo también hacer el cálculo de mi muestra. La fórmula es más sencilla. Ajá. Vamos a suponer, tengo el mismo objetivo de investigación, tengo mis mismos datos. O sea, quiero adultos de 20 a 30 años. Conozco que en un estudio previo la varianza de esa variable fue de 23.5. Tengo mi nivel de confianza igualito y mi error muestral igualito. Lo único que no tengo es cuántas personas hay. Entonces nada más sustituyo pues los mismos valores que teníamos. Mi varianza es 23.5, mi error muestral es 0.5 y aquí dijimos que mi nivel de confianza es de 1.96. Son los mismos valores. Vamos a sustituirlo siguiendo esa fórmula que es más cortita. Entonces, ¿qué hago aquí? Sustituyo. Mi valor de Z, ¿cuánto dijimos que deberíamos sustituir? 1.96. Al cuadrado. Ajá, por 1.96. Lo voy a multiplicar por mi varianza, que es de 23.5.
Exacto. Y abajo, pues solamente voy a poner el error muestral al cuadrado, que fue de 0.5 por 0.5. ¿Cuánto dijimos que nos daba este resultado? 1.96 al cuadrado. 90.27. 90.27. Ajá, exacto. La multiplicación. Exacto. Y abajo, 0.05 al cuadrado. 0.25. 0.25. 0.25. Ahora dividimos. 361.08. 8, exacto. Ajá. Este es mi resultado. Si se dan cuenta, es muy similar al que nos dio anteriormente. ¿Qué cuánto era en el ejercicio anterior? Conociendo a la población. $357. 357. Es muy similar a lo que encontramos aquí. Ajá. Obviamente, si no conocemos la cantidad de personas, pues estadísticamente vas a necesitar a más personas por cualquier cosa. Entonces aquí siempre les va a dar un poquito más que si conociéramos a cuánta persona tenemos. Pero vean que es muy similar los valores. Es como que 4 de diferencia, no es mucho. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Y bueno. La otra fórmula que nada más se las voy a mostrar y la vemos un poquito más la siguiente clase es esta. Recuerden que todas las medidas estadísticas de media, mediana, varianza y todas esas solamente las podemos utilizar cuando tenemos variables cuantitativas, cuando son numéricas. Pero mencionamos que otra principal clasificación de las variables es si son cualidades. Puede ser que en el tipo de estudio que yo voy a hacer, mis variables sean cualitativas. Por ejemplo, quiero conocer el porcentaje de perros que presentan rabia. Aquí mi variable, ¿por qué es cualitativa? Porque yo a los perros, cuando los vaya a evaluar, no le voy a medir cuánta cantidad de pelos tienen o cuánta es la cantidad de pulgas que tienen o cuánta es la cantidad de microorganismos que tienen. Me interesa clasificarlos. ¿Tienen o no tienen rabia? Mi variable es cualitativa porque solamente tiene dos opciones. O sí tienen o no tienen. ¿Sale? Entonces, cuando yo tengo este tipo de variables, la fórmula para hacer el muestreo no es la anterior, sino que son estas. Dense cuenta que es básicamente lo mismo. Lo único que cambia es que aquí no tengo la varianza. Eso es lo único. ¿Por qué? Porque les acabo de decir que las medidas descriptivas o cuantitativas son las únicas que utilizan varianza. Aquí en cualidad no puedo obtener el promedio o varianza de perros que tienen, o sea, la característica de si tienen o no tienen, no puedo sacarle un promedio a eso. Entonces, igual, por eso les decía, primero, mi primera pregunta para seleccionar cuál de estos dos tipos de fórmula voy a utilizar es, ¿cómo es mi variable? ¿Es numérica o es categórica? ¿Es cuantitativa o es cualitativa? Dependiendo de eso, ya selecciono. Mi segunda pregunta, ¿conozco cuántas personas hay o no las conozco? Y es lo mismo. Si conozco, entonces va a ser la finita, y si no la conozco, va a ser la infinita. Son mis dos preguntas para poder llegar a la fórmula que yo requiero. ¿Sale? Entonces, vamos a suponer que en esto quiero conocer el porcentaje de perros que presentan rabia. Yo ya sé que hay 50,000 perros domésticos. Solamente me interesan los perros que están en casa. Sé que hay 50,000 perros domésticos. Sé que mi variable es cualitativa, por lo tanto, la
fórmula que voy a utilizar va a ser esta. Y como les dije, son los mismos valores o los mismos símbolos. N es el número de personas de la población. D es el error muestral. Z es mi nivel de confianza. Y aquí lo que va a cambiar es esta P y esta Q. Esta P, igual, son valores o parámetros de estudios previos. Vamos a pasar a la siguiente para que me entiendan. Tengo estos datos. Sé que hay 50,000 perros en Mérida. Sé que en el 2019, el 26% de los perros en el 2019 tuvo rabia. Este es mi parámetro y es el valor que va a ir aquí en P. Es mi parámetro, mi proporción o mi porcentaje. Igual necesito tomarlo de evidencia o de estudios previos. Lo mismo, necesito mi error muestral, que aquí está. Aquí lo estoy disminuyendo a 0.05. Y mi nivel de confianza va a ser de 0.9, de 99%, perdón. Entonces vamos a sustituir. Aquí, ¿cuántas personas o perros, más bien? En este caso son animalitos. ¿Cuántos perros conozco que hay? Hay 50,000. Mi error muestral, ¿cuánto fue? 0.05. Y aquí quiero trabajar con el 99%. ¿Cuánto tendríamos que ser? 2.5. Exacto. Aquí dijimos que la P es el porcentaje, el parámetro que yo ya tengo. Sin embargo, aquí lo vamos a manejar no en forma de porcentaje, sino en forma de decimales. ¿Se acuerdan que cuando estábamos viendo toda la parte de probabilidad, cuando hacíamos nosotros los cálculos de los teoremas, siempre primero nos daba en decimales y después teníamos que multiplicarlo por 100 para transformarlo a porcentaje, ¿cierto? Siempre hacíamos eso. Aquí vamos a hacer la operación contraria. Como ya tenemos el porcentaje, nos interesa utilizarlo en decimales. Entonces, ese porcentaje lo voy a dividir entre 100 para obtener la proporción o los decimales. Que en este caso, si lo divido entre 100, ¿cuánto sería? 0.26. 0.26. ¿Sale? Entonces, aquí no se les vaya a olvidar eso. Aunque yo tenga porcentaje, lo tengo que dividir entre 100 porque aquí solamente voy a trabajar con decimales. Y para obtener el valor de Q, solamente voy a restar a 1. Le voy a restar lo que obtuve en el valor de P, que en este caso fue de 0.26. Entonces, ¿cuánto sería mi valor de Q? 0.74. Ya tengo todos mis valores, ya solamente listos para sustituirlos. ¿Dudas hasta acá? ¿Ninguna? Bueno, vamos a dejarlo hasta acá para que el siguiente sábado ya nos dediquemos a terminar de ver esta fórmula y veamos más información al respecto. Ahorita les voy a subir al Classroom 2 tareas para la siguiente semana. Una, me van a hacer un mapa conceptual acerca de las características y la clasificación de los tipos de muestreo. Eso es lo que van a hacer. Y la otra tarea, vamos a ver una fórmula para poder hacer comprobaciones de hipótesis que se llama TED-Student. En ese caso me van a hacer una investigación acerca de las características, la clasificación y las fórmulas de esta prueba de TED-Student. De todas maneras, ya se los publico. TED-Student. T de Tomás, D. Ok. Student, como de estudiante en inglés. Ah, ok. De todos modos, los parámetros los sube hoy. Sí, ya está en el Classroom, ya se los publiqué. Igual si nos apoya con la grabación de la clase, se lo agradecería muchísimo. Sí, al ratito se las subo. Ajá, nada más que las descargue y ya se las adjunto, pero la tarea ya está. Son 2 tareitas igual para el viernes antes de las 12 de la noche. Muchas gracias, maestra. ¿Alguna otra duda?
¿Ninguna? Yo, maestra, Dime. la tarea anterior la subí al Classroom, ¿hay algún problema? ¿Cuál tarea anterior? ¿La de la carpeta? Sí. Sí, está bien, en el Classroom. Ah, bueno, perfecto. Sí, Ok, en el Classroom va, las voy a subir. Ujú. listo, gracias. Sale, esas se las califico ya más tardar el martes. ¿Sale? Hecho. Perfecto. Entonces nos vemos el siguiente sábado. Que tengan buen día. Gracias.